Jóvenes, les ha llegado la evaluación, entonces tienen 15 minutos, es acerca del artículo que dejé que leyera.
Bien, chicos, volvemos a la clase. Espero que hayan subido la autoevaluación. Bien, vamos a iniciar con otro tema que son las interacciones ecológicas. Bien, antes de iniciar vamos a retomar su artículo, a ver si pueden contestarme. Primero, ¿a qué se denomina una interacción ecológica? A ver, Leopoldo, que fue el primero en conectarse. ¿Qué es una interacción biótica, interacción ecológica? Sí, Leopoldo, ¿me escucha? Sí, Leopoldo. No, a ver, Delia. ¿A qué se le denomina una interacción biótica? Bueno, cierta, tiene una finalidad, bueno, dependiendo del tipo de interacción que sea, tiene una finalidad. Ajá, ¿cuáles son? Bueno, pues es que hay muchos tipos de interacción, como por ejemplo el mutualismo, pues ambas especies se benefician entre esta relación. Pues también está la depredación, en la que pues, bueno, en la que una pues se beneficia, y también está la simbiosis y pues estas. Bueno, a ver, entonces las interacciones bióticas son aquellas relaciones que se establecen entre dos o más especies, ¿no? Dependiendo, como dijo usted, del contexto, la situación, pues va a beneficiar a los organismos, los va a perjudicar o en su defecto, pues no les va a afectar en nada. Muy bien, a ver, Carla, ¿cuáles son los factores que determinan la interacción entre las especies? Pues podría, bueno, es la supervivencia, el crecimiento y la reproducción, porque afecta la abundancia y la distribución de las especies. Ujú. Pero ¿por qué? ¿Por qué se dan esas interacciones? ¿Por qué se origina una interacción biótica? Porque los organismos viven en conjunto Ajá, ¿y qué? y Ajá, el ejemplo de la competencia, ¿por qué compiten? porque todos necesitan de ciertos recursos, de ciertos eh, nutrientes, entonces al haber escasez, pues se origina Ajá, la competencia. muy bien, gracias. A ver, Edwin Axel. A ver, mencióname las interacciones desde el punto de vista de antagonismo. O sea, una interacción. Bueno, sí, bueno, conforme a la lectura y esto, el artículo nos decía que más que nada el antagonismo era como cuando una especie o un animal se comía a otra, Ajá, entonces es la sí, depredación, sí, a ver, mencióneme otra que sea antagónica, donde un organismo pierda. por ejemplo, el parasitismo, Muy bien, otra. este, la otra podría ser, bueno, es que mencionaba sobre como un exceso de mutualismo, que era cuando un animal se aprovechaba más de otra y por lo Ajá. tanto uno salía perdiendo. ¿Cómo se llama esa interacción? No recuerdo exactamente, pero era como mutualismo, Negativo, ajá, amensalismo. negativo. Mentalismo, ándale, esa. Amensalismo, y otro es esta de la competencia bueno, puede ser también intraespecífica, cuando los mismos individuos de una población compiten por los recursos, espacio, pareja, etcétera, ¿no? Pero también la competencia interespecífica, aquella que se da en individuos de diferentes especies, ¿no? Y lo mismo, van a competir por algún recurso que es limitado. Bien, a ver, Raimundo Zárate, a ver, dígame las interacciones desde el tipo de vista mutualista.
Es decir, que se beneficien ambos son ambas especies que interactúan para que se dé ese mutualismo. ¿Cuáles serían? ¿No, Raimundo? A ver, vamos acá con la lista. Alan. ¿Sí me escucha, Alan? Sí, maestra. ¿Un ejemplo de mutualismo? Ajá, por favor, de los que mencionaba en el artículo. Ay. No, del artículo no sé, todavía no lo leí. Muy bien. A ver, alguien. Víctor Bustamante. O Enrique Ortiz, o César Cano. Justo estaba tratando de prender mi micrófono. De mutualismo, el Ajá. artículo menciona, por ejemplo, la dispersión, que Ajá. pues obviamente, por ejemplo, en el tipo de animales, cuando ellos se Sí. alimentan de las semillas, pues aparte de obtener alimento, también benefician a las semillas para poder asegurar pues la supervivencia de su especie. Y Ajá. otro ejemplo que menciona es la polinización. Así es. Otro. Eso- Ay, todavía le faltan otros dos. A ver, otro mutualismo. Recuerdo uno que menciona a las hormigas que protegen las hojas de la acacia. Por mutualismo por defecto. Y otro. Ay, no recuerdo cuál otro. Recuerdo esos tres. ¿Alguien más quiere completar de lo que contestó en la evaluación? El del ejemplo de los venados, maestra. A ver, ¿qué sería ahí? Es que dice que cuando los venados pues consumen las flores, Ajá. pues remueven ¿qué decía? El escapo. Y entonces la planta pues va a producir más flores. Ajá, Y pero pues más frutos. ajá, ahí sería como una excepción de la herbivoría, ¿no? Ahí necesita que le corten el escapo floral para reproducir más flores, ¿no? Sería como benéfica, pero no toda la herbivoría es benéfica, ¿no? Por ahí mencionaba, si el venado llega y se come una planta pequeña, pues no le da la oportunidad de crecer, ¿no? Incluso si es una planta grande y se come, por decir, los brotes, pues no le da tiempo a reproducirse, ¿no? Hay otro donde implica que una especie no puede vivir sin la otra o al contrario. ¿Cómo se llama ese tipo de mutualismo? Donde hay dependencia de un individuo con otro. Bueno, es la simbiosis. ¿No es la simbiosis, profe? Ajá. Sí, César, la simbiosis. A ver, ya que está ahí, César. A ver, de las preguntas que les hice, menciona los factores en que inciden las interacciones bióticas, ya sean positivas o negativas, y en qué aspectos afecta a una población o una especie. Aunque ya aparte lo mencionó su compañera Carla. Bueno, pues por una parte tiene que ver con cuando, por ejemplo, una población, la depredación es tanta que sobrepasa la capacidad de carga de un ecosistema, pues ahí puede ocasionar graves problemas al medio ambiente y a la misma especie, porque acaba por extinguirse, por acabarse los recursos. Pero positivamente también tienen muchos puntos importantes, porque a partir de esas interacciones negativas, por ejemplo, como la depredación, es que surgen adaptaciones, unos individuos se pierden, otros perduran, y son las adaptaciones las que a fin de cuentas generan una especiación, y así pues ¿cómo se llama? Se genera la evolución. Bien. A ver, ¿alguien contestó algo diferente? ¿Qué factores inciden, ya sean de una interacción positiva o negativa, y en qué aspectos afecta a una población? A ver, Carla, si lo vuelve a repetir.
Perdón, profa, es que se me fue el internet. A ver, la pregunta. Menciona los factores en que inciden los efectos positivos o negativos de las interacciones bióticas y en qué aspectos afecta a una población o una especie. Era la pregunta de hace un momento. Ajá. Bueno, mencionaba que tiene que ver con el crecimiento, reproducción y pues afecta prácticamente a lo que es la abundancia y la distribución de las poblaciones. Muy bien. A ver, vamos con otra compañerita. A ver, Bustamante, Amador Fernández Areli. ¿Cuál es la importancia de las interacciones bióticas desde el punto de vista evolutivo? ¿Cuál? Sí, Areli, ¿me escucha? ¿O alguien la contestó? Marilu Bautista. Bianca. Sí, profe, aquí estoy. A ver, Bianca. A ver, Sí. si me dice, por favor, ¿cuál es la Bueno, importancia de algo que nos mencionaba el artículo era que... Ay, ¿sí me escucha? Sí, claro, adelante. Que promueven la evolución, ya que tienen que, digamos, adaptarse. Bueno, pues como sabemos que son las interacciones, pues los organismos se tienen que adaptar pues, a las diferentes condiciones o a lo mismo, pues para, pues sí, para tener las relaciones con los diferentes organismos. Y es como lo promueven, o sea, con la selección, con la misma selección natural. ¿Qué más? Son importantes, ¿por qué? Pues yo creo que son importantes porque es de esta manera en la que pueden tener mejores bueno, pues sí, en la que pueden no sé, digamos desarrollarse mejor en un ambiente para seguir pues existiendo no sabría más bien cómo explicarlo. Bueno, a ver, aquí la importancia es que gracias a estas interacciones pues se ha dado la gran diversidad de especies que hoy conocemos, ¿no? Bien, gracias, Bianca. A ver, César Cano Quirós, por ahí está. 3 aspectos en los cuales las interacciones bióticas son importantes en un ecosistema. Ya ha mencionado un compañero la polinización, también yo creo que a partir de esas interacciones es que los ciclos, por ejemplo, del agua o del nitrógeno perduran. Sí, Este, otra. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro expliqué? Pues, sí, también pues, la regulación de las poblaciones, de las plagas, de que el equilibrio ecológico por ese lado no se rompa. Y también, Bien. bueno, eso. Correcto, a ver, vamos con otra. Cuellar Lagos, Lisset. 3 aspectos ecosistémicos en los cuales las interacciones bióticas son importantes para la sobrevivencia de la especie humana. Aunque ya mencionó algunos de sus compañeros, Quirós. ¿O alguien la contestó? El Esban. Ajá. A ver, Yamit. Sí, bueno, sobre esa puse, en la primera puse que, por ejemplo, la polinización o la interacción de hongos con plantas favorece a la agricultura, que pues Sí. nosotros consumimos. También sobre la importancia de cómo la interacción biótica entre algunas especies promueve la transmisión de enfermedades que nos afectan. Y en la última, había considerado la de que, por ejemplo, algunas especies
¿cómo decirlo? Afectan a la vegetación cuando la consumen y crean, por ejemplo, un disturbio en el ecosistema. Y también puse la de, o sea, esa la consideré, pero aparte puse la de que algunos organismos interactúan en el suelo y promueven la mineralización. Así es, muy bien. Bien, jóvenes, primero felicitarlos quien leyó el artículo. Quien no, pues no, ni lo felicito. Perdón. Bien, gracias chicos. Pues en sí, estos dos temas que vamos a ver de interacciones intraespecíficas e interespecíficas, pues ya lo resumimos aquí la mayoría, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces ya de lleno. Le pido por favor a su compañera, a ver, ¿quién le toca el 11-1? Lisette y Durán López Jorge Luis. A ver si prepararon su cuadro, su mapa conceptual y nos comenta qué es lo que leyó en el 11-1. A ver si están sus compañeros. Sí, profesora, yo creo que mi compañero Jorge Luis no se va a conectar. Bueno, eso es lo que me dijo ayer, pero yo creo que no está en la clase, así que voy a tomar el tema yo solita. Sí, permítame tantito antes. A ver, chicos, vamos a ver la interacción o la regulación intraespecífica de la población intra. Van a ser con los individuos de la misma población, ¿sí? Vamos a ver, el primero, el ambiente restringe el crecimiento de la población. La segunda, cómo crece o disminuye la población. Aquí dice dependiente del número de individuos. La competencia intraespecífica por recursos. Competencia intraespecífica afecta al crecimiento y el desarrollo. El punto 5, esta competencia intraespecífica puede reducir la reproducción. Elevada densidad de individuos, pues es estresante para estos. Dispersión, mecanismo dependiente de la densidad, el comportamiento social y los límites en la población, la territorialidad y la regulación del crecimiento poblacional. Y también aquí hace una comparación si las plantas son territoriales igual, ¿no? Las plantas, pues, aquí compite por espacio, recursos. Y por último, los factores independientes de la densidad. Y vamos entonces con su compañera. Entonces le cedo la palabra y la pantalla. Lisette, adelante. Creo que se va a tardar un poquito porque pues el internet está fallando. Bueno, primero aquí en este modelo, pues vamos a ver dos conceptos. Primero, ¿qué es el modelo exponencial? Que ya vimos ahí, los supuestos de este modelo. Y después el modelo dependiente del número de individuos. Bien, ya Lisette, ya se ve. Adelante. Bueno, este capítulo que se llama El ambiente sirve para restringir el crecimiento poblacional. Bueno, como sabemos, el ambiente en el que vive un ser vivo es cambiable y Sí. pues los recursos llegan a veces a ser limitados. Cuando la demanda de recursos es muy grande y no se logra satisfacer esta demanda, se tiende a una mayor mortalidad o fecundidad. Las tasas de natalidad y mortalidad en las poblaciones que están en un crecimiento continuo se pueden representar mediante una línea recta o función lineal. Para eso, pues en la lectura se puede apreciar una imagen. No sé si le vaya a llegar los movimientos que le haga la diapositiva al PDF, pero bueno. Se puede apreciar que en resumen, en resumen nos indica que el aumento de población provoca un aumento en la tasa de mortalidad y por eso se da una disminución en la tasa de natalidad. Bueno, en la gráfica que nos presenta justo ahí se puede apreciar la ecuación que nos indica cómo se va modificando la tasa de natalidad en función del tamaño. Entendemos aquí en esta ecuación que
En esta ecuación que B sub 0 como la intercepción, y cuando no hay un aumento de población se sobreentiende que el intercepto o el valor de B sub 0 equivale a la tasa de natalidad. Esto pues bajo una condición ideal en el ambiente. Cuando hay un aumento de población, se verá disminuida la natalidad y pues obtendrá el valor de esta manera de la tasa de natalidad sometida pues al ambiente real. Pasa lo mismo con la ecuación de la tasa de mortalidad. En condiciones ideales, N llega a equivaler a 0 y cuando aumenta la población, la mortalidad también aumentará. Cuando estas tasas se combinan, por así decirlo, cuando se excede la tasa de natalidad, es decir, B, el tamaño de la población se reduce y cuando se mantienen en equilibrio estas dos, se representará el tamaño de la población más baja que se pueda tener. De este modo, podemos modificar el modelo exponencial de crecimiento que habíamos visto anteriormente, para poder obtener la constante K que pues nos da la capacidad de carga o el tamaño de una población que puede soportar un ambiente. Aparece de esta manera el modelo logístico de crecimiento poblacional, que pues está compuesto por una exponencial original, que es Rn y 1 menos nk, que pues esta sirve para reducir el crecimiento de una población a medida que nos acerquemos a la capacidad de carga. Cuando la población es muy baja, es decir, por debajo de la capacidad de carga, 1 menos nk se aproxima a 1, pues porque la población es muy baja. Y Rn, cuando la población casi se iguala con la capacidad de carga, el término 1 menos nk se acerca a 0, pues porque ya ahí va a llegar al punto en el que pues tal vez la población llega a desaparecer. Lo que provoca pues esto un crecimiento, un lento crecimiento poblacional. Por otro lado, cuando se excede la carga, se acerca a la misma K, porque el crecimiento poblacional se vuelve negativo. De igual forma, en el modelo exponencial del crecimiento poblacional, visto pues en el capítulo anterior, ahí, bueno, habíamos visto una ecuación, se puede integrar esta ecuación con la ecuación logística de crecimiento en función del tiempo. De esta manera se puede observar que en la gráfica, cómo la población crece rápido cuando la población inicial es pequeña, porque pues el ambiente es adecuado para los seres los seres vivos que puedan llegar a habitar, que puedan llegar a habitarlo, y disminuye, bueno, el crecimiento disminuye cuando se aproxima a la capacidad de carga y cuando la tasa de crecimiento poblacional, es decir, dn sobre dt, se alcanza al punto de inflexión, es decir, que pues el valor máximo de n igual a k sobre 2 comienza a bajar cuando se aproxima a la capacidad de carga. Bueno, ahí nos decía en el texto que, retomando el ejemplo de las ardillas grises, cuando se tenía como límite la capacidad de carga de 200 y se tomaba el valor de R de un valor de 0.18 y una población inicial de 30. Y ahí nos da una gráfica que pues nos puede, que representa a ambas gráficas que habíamos visto anteriormente. Y se puede apreciar ahí cómo la población de ardillas llega a crecer y a decrecer. Y creo que sería todo en esta parte de la lectura.
Bien, Yadira, aunque no vimos nada. No le alcanza el ancho de banda ya. Bueno, perdón. Y hasta el último regresó. A ver, vamos a ver lo que su compañera explicó. Por aquí, déjenme ver a ver si puedo regresar a... ¿Sí ven la diapositiva? Bueno, ya explicó su compañera. Lo que estaba explicando es estas... A ver... estamos viendo, a ver, permítanme. Sí, espero que se vea, que ya no vimos nada, Yadira. Lo que está diciendo su compañera es un término que se llama capacidad de carga. A ver, Yadira, ¿qué es la capacidad de carga entonces? ¿Sí es Yadira? Sí, Yadira. Ajá, Sí se me puede escuché. decir que es la cantidad de individuos que puede llegar a tener como límite un hábitat. Así es la máxima cantidad de individuos que puede tener un hábitat o que puede mantener un hábitat, y lo vamos a representar con la letra K, ¿no? Usted aquí ya mencionó, dijo todo esto, bajo condiciones ideales, dice, cuando no apenas está estableciendo mi población, pues aquí la tasa de natalidad pues va a ser mayor a la de mortalidad, ¿no? Y aquí la vemos. Incluso esta sería su ecuación lineal, ¿no? Aquí pues es el incremento, la pendiente. Lo mismo aquí sería, bajo condiciones ideales, pues pensaríamos poca mortalidad, ¿no? Aquí cuando B es igual a D, pues es cuando la población fluctúa entre el número de individuos que máximo de capacidad de carga. Aquí, cuando el tamaño de la población es menor, o sea, todavía no alcanza el máximo, pues esperaríamos mayores nacimientos, menor mortalidad. Pero cuando el tamaño de la población rebasa este K, o sea, es más grande que la capacidad de carga, en este caso, pues aumentaría la mortalidad y disminuye la natalidad, más o menos. Ahora, ya vimos el modelo exponencial, hay supuestos donde los recursos, el espacio es ilimitado, ¿no? Entonces la especie comienza a crecer y a crecer. Dice, pero aquí el otro modelo es cuando ya aplicamos esto, que es la capacidad de carga, el máximo número, y bueno, estadísticamente pues tendríamos una curva de este tipo, ¿no? Ahora, esto es todo lo que dijo su compañera, en resumen, además que no se vio, Yadira, y es lo mismo. Miren, aquí el modelo de crecimiento exponencial, de hecho, van a ser dos curvas para graficarlo. La primera es, perdón, va a ser en tres fases. La primera fase es la fase de como acomodamiento de la especie, donde se sitúe. Hay una fase de crecimiento, ¿hasta dónde? Hasta el punto que es la mitad de capacidad de carga. Este punto nos va a decir el máximo de individuos que pueden agregarse a mi población, y este mismo K sobre 2 va a ser este mismo punto que vamos a tener aquí. Es el máximo de individuos. Así crezca mi población y se agreguen pocos individuos, pues ya no es el máximo crecimiento que va a tener esa población. Entonces hay una fase que es exponencial. Después de pasar aquí la mitad de capacidad de carga, el crecimiento se vuelve más lento, por ahí dice se ralentiza. Todo esto aquí se ralentiza, ¿hasta dónde? Hasta que la población ha alcanzado el máximo número de individuos, que es K. A partir de acá, aquí es el crecimiento se ralentiza y aquí hay fluctuaciones, puede mantenerse en equilibrio, puede disminuir, aumentar o disminuir y mantener esa oscilación. Bien, y la ecuación que mencionó su compañera es esta, esta tasa de cambio del número de individuos entre el tiempo va a ser igual a la tasa per cápita de crecimiento R por el número de individuos por 1 menos N sobre K. Este término es el que su compañera mencionó, que es este, ¿no? Es el término que reduce el crecimiento. Esta parte, esta es la fase exponencial R por N, que sería aquí esto.
Y ya está en la fase donde reduce el crecimiento, que ya sería esta fase. Y bueno, aquí menciona, si el número de individuos es menor que la capacidad de carga, en término pues se va a aproximar a 1 y el crecimiento sigue el modelo exponencial, todavía no alcanza la capacidad de carga. Ahora, si el número de individuos se aproxima al máximo de individuos, el término NK se acerca a 0, dice hasta por aquí. Entonces, dice aquí, el crecimiento se vuelve más lento, se ralentiza. Ahora, aquí tenemos el tiempo y aquí el número de individuos. Ahora, si el número de individuos sobrepasa la capacidad de carga, si n es mayor que k, el crecimiento es negativo. Y, o sea, lo vamos a ver aquí. Aquí ya alcanza la capacidad de carga. Y bueno, entonces aquí importante en estos dos modelos ver cuál es el máximo número de individuos y nos lo va a dar este punto y nos lo va a dar este punto. Que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Bien. Gracias, Yadira. Vamos ahora con a ver, ¿quién sigue? Bien, no estuvo Yuritsi y Delia. ¿Quién quiere iniciar? Sí, profa, Voy va a compartir presentar Deli. la pantalla. Sí, ¿quién empieza primero? Voy a empezar yo, profa. Muy bien, adelante, Carla. ¿Sí están viendo mi pantalla? No, se ve su perfil, pero su pantalla no. Y ahora es que a mí me parece que sí está presentándose. No, pues yo no la veo, mire. A ver, deje ver. No. No. A ver, chicos, ¿sí la ven a su compañera? No, Delia, yo no la veo. No sé si los demás. No veo que esté compartiendo. Bueno, solo veo su perfil. Por un momento se vio como un blog de notas, pero solo fue un momento. No sé si era de ella. No, no, fue el mío. Sí, sí. Ay, ahora sí, no está, ya está. Muy bien, su cuadro de Van Gogh. Correcto. Perdón, A ver, profa. chicos. ¿Ya se fue? Sí, quería que Voy a... hiciera. Bueno, adelante. Sí, sí. Bueno, mi compañera Delia y yo les vamos a explicar un poco del tema 11.2 que se llama la regulación poblacional implica dependencia de la densidad. A ver si se cambia. No se cambia, ¿verdad? No, no quiere, no se deja. Bueno, este es así como en general, les vamos a hablar de los factores que regulan la población, los cuales van a ser dependientes de la densidad y también independientes de la densidad. Ajá. Primero, los factores dependientes de la densidad. Bueno, ya estábamos mencionando, bueno, mi compañera, sobre la capacidad de carga representada por K. Esta va a influir porque a mayor densidad poblacional se va a tener menor disponibilidad de recursos y va a llegar a cierto punto en el que va a tener ciertas funciones, las cuales van a ser ralentizar la tasa de aumento y regular la población. Como mencionaba la profa, va a provocar estas oscilaciones.
Y pues esas oscilaciones las vamos a clasificar en 3 situaciones, que son estas. Bueno, la línea azul representa la tasa de natalidad y la línea roja la tasa de mortalidad. En la primera situación, la natalidad es independiente de la densidad, mientras que la mortalidad aumenta con el tamaño poblacional. En el segundo caso, que es el inciso B, se va a tener una situación contraria. La mortalidad va a ser independiente y la natalidad va a disminuir con la densidad. Y en el último caso, el inciso C, las dos tasas van a ser dependientes de la densidad. Es decir, cuando aumente el tamaño poblacional, una vez que sobrepasa la capacidad de carga, van a disminuir los nacimientos y van a aumentar las muertes. A ver, antes de que se me vaya Carla, en el A, ¿qué pasa con la capacidad de carga? La capacidad de carga en relación con el número de individuos. ¿Se manifiesta después? Después, después ahí cuando los nacimientos son independientes, ¿no? Pasando al número de individuos de acá, pues aumenta la mortalidad y la natalidad es el mismo índice. En el inciso B. Aquí se manifiesta antes. Ajá. Y pues en el inciso C es como a la mitad. Bueno, ahí es un equilibrio, ¿no? Ahí incluso rebasando el valor de K, si ven bueno, usted si lo puede señalar, ahí el D, ¿no? Aumenta, si pasa el N, pasa el valor de K, pues aumenta el D, acá a la derecha, ¿no? Y el B, pues disminuye. Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, también tenemos que los factores tienden a ser otros con seres vivos en lugar de las características físicas del entorno. Estos efectos pueden ser directos o indirectos. Los directos, un ejemplo es la competencia. De enfermedades y parásitos, la depredación y la acumulación de desechos. Esto porque, bueno, en el caso de la competencia, dice que cuando hay una mayor densidad, tiende a ser más vulnerable a depredadores directos. Cuando hay una mayor densidad, pues son más vulnerables a desarrollar algunas enfermedades y ser pues hospederos de algunos parásitos. La dependencia de la densidad influye también notablemente en las densidades de población pequeñas, porque se reducen las tasas de natalidad y supervivencia. Y pues a esto se le conoce como fenómeno Ali, o Ali, no sé cómo se pronuncia. Y pues esto provoca que se vean afectadas las conductas sociales y reproductivas al limitar a los individuos a conseguir potenciales compañeros. La gráfica que vemos aquí es un ejemplo de una especie del género, donde a partir de, debajo de cierto punto la población pues ya no crece, al contrario, va decreciendo o pues intenta estabilizar. Siguiente, por favor. Y bueno, la regulación dependiente también puede tomar forma de unos fisiológicos organismos con forma que como roedor pequeño, el cual emigra cuando la densidad de población es muy grande, formando otras subpoblaciones. Bueno, también dependientes ocurren cuando algún factor ambiental afecta a la población sin prejuicio de la cantidad de individuos. Es decir, que la proporción de individuos afectados va a ser la misma en cualquier tipo de densidad. Muy bien. A ver, antes de que se me vayan, entonces, mencione, 3 mecanismos que regulen una población denso dependiente.
La depredación. No, no, la depredación es, a ver, son más vulnerables, pero cuando estamos hablando jóvenes denso dependientes, estamos hablando todavía no metemos a los depredadores, sino a los individuos de la misma población. El ejemplo que tiene de los lemming, ¿cuáles serían los factores los mecanismos que regularían esa población? Por ahí ya lo mencionaron, nada más hay que puntualizarlo. Cuando son muchos individuos en una población de la misma población, el mecanismo para regular el tamaño de la población, ¿cuáles serían? Que ya lo mencionaron. Bueno, por las tasas de natalidad y mortalidad, Ajá. pero pues Ya mencionaron, chicas. ¿Cuáles serían los mecanismos que se regularían a esa población, no metiendo a depredación? Porque estamos hablando de una población denso dependiente, es decir, depende del número de individuos. ¿Cómo se va a regular esa población? A ver, si ya hay muchos individuos en una población, ¿cómo se regularía? Cuando se Sí. tiene escasez de recursos y se va a presentar entonces mortalidad y natalidad, es decir, se van a presentar las oscilaciones. Ajá, uno, otro. Que lo mencionó su compañera Delia. la Por ahí migración, puede ser la migración. Ajá, la emigración se va de la población. Otra, las enfermedades, los parásitos, ¿no? Muy bien. ¿Quieren agregar algo, chicas? No, De mi ¿verdad? parte sería todo, profe. Muy Profe, bien, tengo una gracias. duda. Sí. Adelante, Yamil. Bueno, sobre sobre los mecanismos que regulan la población denso-dependiente, ¿podría entrar la competencia? Porque quiero Sí, decir, sí, sí, es considerando que hay demasiados individuos y recursos limitados, pues supongo que por la competencia entre ellos mismos, pues se regulan, ¿no? así es. Competencia también, hambruna, ¿qué más le dije? Enfermedades, parásitos. Ajá. Todavía les comentaba, no se mete a la depredación, son los mismos individuos. Sí, Yamil, es la competencia por los recursos, el espacio, el alimento, incluso por la pareja, el apareamiento, ¿no? También hay competencia. Muy bien. A ver, vamos con el 3, por favor, que de hecho está muy fácil este tema. Leopoldo Gómez Martínez. Profe, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. A ver dónde está, que no lo veo. Profe, no voy a poder compartir pantalla, es que no funciona el micrófono de mi lab, entonces no sé si podría explicarlo así nada más. A ver, ¿y cómo le hacemos entonces, Leopoldo? Es que no quiere encender mi micrófono de la lab y pues no sé si, pues me pasé al teléfono pues y no sé si me deje explicarlo así. A ver, ¿pero sí tiene su presentación? Pues Bueno, le digo que lo tengo en la lab, pero o sea, en el teléfono no la tengo. y a Pues, ver, como no. entonces, a ver, casos extremos. Vamos con la presentación que hice. Y a ver, me explica, por favor, usted. Vamos con el tema 3. A ver, listo. Ahora sí le escucho. Pues el tema 11.3 es lo de la competencia, precisamente de lo que hablaban. Y pues este tema nos dice que pues la competencia se origina cuando los recursos de cierto ecosistema pues son limitados. Entonces empieza la competencia, que es pues ver qué especies más pues se podría decir más
más fuerte, ¿no? Para adquirir esos recursos. Bueno, existe la competencia interespecífica y la interespecífica, que la interespecífica es entre individuos de la misma especie. Ujú. Y existen dos tipos de competencia, la competencia de pelea y la competencia de torneo. La competencia de Sí. pelea se da, por ejemplo, cuando existe una disminución en el crecimiento y la reproducción y pues los individuos disminuyen su población de forma pareja, entonces existe un aumento en la competencia. En cambio, Mm. la competencia de torneo se da cuando pues las especies no quieren, bueno, no permiten a otras especies que ellos tomen posesión de esos recursos. A ver, Por ejemplo, ajá. a ver, permítame tantito. Estamos hablando de competencia intraespecífica, no son otras especies, son los individuos de la misma especie. ¿De Ujú. acuerdo? A ver, entonces, la competencia de torneo, ¿cuándo se da? Pues cuando entre la misma especie disminuye su población, Ujú. ¿Qué más? pues, es cuando aumenta pues la competencia, ¿no? A ver, competencia de torneos cuando los individuos reclaman un recurso, ¿no? Comida, espacio, pareja, y uno es el ganador, ¿no? Y no lo comparte con otros. Si lo vemos por eso puse aquí esta, ¿no? La manada de los lobos. Aquí incluso primero comen la hembra y el macho alfa y después los demás, ¿no? Entonces aquí, bueno, a ver, en este tipo de competencia, ¿a quién se afecta? Pues se ve afectada una parte de otra especie, si se puede decir que es entre diferentes especies. No, es la misma O sea, especie. A ver, de la estamos, misma especie, sí, pues se ve estamos hablando. afectado el que tenga menos posibilidades para, pues, adquirir esos recursos, o sea, la Ajá, parte más débil, se podría decir. así es, muy bien. A ver, vamos a ver. Dígame aquí, una especie puede ser al mismo tiempo, una especie puede, no, bueno, si una especie, un individuo de una especie puede presentar una competencia de pelea y una competencia de torneo al mismo tiempo. Sí, sí puede. Por ejemplo, aquí nos decía el ejemplo de los gusanos, me parece, Ujú. de que, por ejemplo, algunos insectos que toleran la competencia de pelea en sus periodos que son larvales, hasta que se vuelven adultos y pasan a, pues, la competencia que es de torneo. Así es, entonces al mismo tiempo no, es No al mismo en tiempo, una sino en una etapa etapa específica de su vida. Ajá. de su ciclo de vida. A ver, muy bien, a ver, continúe. ¿Cuáles son los resultados de esta competencia? En la competencia de pelea, ¿qué pasa con los individuos de la población? Pues en la competencia de pelea, lo que puede pasar es que exista bueno, que ninguno de la población reciba recursos suficientes y esta pueda llegar a extinguirse de una forma local. O Ujú. sea, pues en el hábitat donde están y se extingan. Y en la competencia de torneo, pues solo una parte de la especie sale beneficiada, pues la más fuerte se podría decir. Ajá, los individuos, ¿no? Los Los más individuos más eh, competentes, pues. fuertes, los más alfas. Muy bien. Muy bien, a ver, ¿qué factores del ciclo de vida se afectan por esta competencia? Pues el crecimiento, la reproducción Ajá, y ¿qué más? pues El am, desarrollo desarrollo, ajá, el y la crecimiento sobrevivencia, ¿no? y la Y la sobrevivencia. sobrevivencia. Vamos a ver otros tipos de competencia, que es la explotación y la de interferencia. ¿Esas a qué se refieren? Por ejemplo, la explotación nos decía aquí que es cuando una especie no tiene que Ujú, ver directamente con la otra, afectándola, por ejemplo, que dos animales se peleen entre sí, sino que, por ejemplo, nos daba el ejemplo de un árbol que absorbe el agua del suelo, entonces no ujú, deja para los otros individuos, y eso se ujú. podría llamar como pues una competencia de explotación. No, Muy no bien. tiene que ver muy directo. Y la otra es la interferencia, cuando ya existe, por ejemplo, si un pájaro defiende su nido
de otras Ujú. especies para que no vengan a pues consumir sus recursos, y a eso se le conoce como interferencia. Muy bien. Bueno, hay la interferencia, individuos interactúan entre sí para evitar que otros ocupen un hábitat, un espacio o consuman un recurso, ¿no? También por interferencia se da esto, jóvenes, en los ecosistemas forestales. Aquí, bueno, la disponibilidad de la luz, los individuos más grandes o el estrato arbóreo es el que intercepta la luz y no deja que pase la luz al piso forestal. También es por interferencia. Muy bien. Creo que ahí termina. ¿Algo quiere agregar usted? Pues no, profa, sería todo de mi parte. Muy bien, Leopoldo. Gracias. A ver, Bianca. 11.4, Bianca. Sí, profe, aquí estamos. Bueno, nos tocó a Yair y a mí, pero yo voy a tener digamos, la presentación y ya de ahí vamos a exponer los dos. Muy bien, sí, adelante. ¿Me pueden decir si ya se ve la pantalla, por favor? Sí, nada más que sabe que sus imágenes quedaron arriba de su diagrama, ¿sí está bien? Sí, sí, es Oh, que son tiene en... movimiento. Ajá. Muy bien. Sí, sí, adelante. Bueno, a nosotros nos tocó el punto en el que habla de que la competencia intraespecífica afecta al crecimiento y al desarrollo. Bueno, en primer punto tenemos que esta competencia va a depender de la densidad, y pues la densidad aumenta gradualmente. Y así es como primero se afecta el crecimiento y el desarrollo, y después afecta a la supervivencia y a la reproducción individual. Y bueno, tenemos que conforme aumenta la densidad de la población, va a llegar un punto en el que los recursos sean insuficientes. Entonces los individuos pues van a practicar la competencia de pelea, que fue la que ya nos mencionó Leo, con lo que se va a reducir la ingesta de alimento pues, de los individuos, digamos, y con esto se va a provocar la reducción en el crecimiento, y pues después o pues también se va a inhibir la reproducción. Sí. Nos menciona un ejemplo en el que menciona la relación inversa que existe entre la densidad y la densidad pues, de la población y la tasa de crecimiento corporal en los vertebrados de sangre fría. Y bueno, para esto nos menciona pues en el libro el ejemplo del experimento en el que se criaron renacuajos a elevadas densidades, y con esto pues se pudo comprobar que había un crecimiento más lento en los renacuajos, y pues ocupaban más tiempo para convertirse en ranas, o incluso tenían menor probabilidad de llegar a convertirse en ranas. Y bueno, también menciona que aquellos que sí lograron llegar al tamaño, pues al tamaño máximo, digamos, pues a ranas, pues eran más pequeñas que aquellas que vivían en densidades más pequeñas. Otro ejemplo que pues nos menciona es como menos detallado, pero pues menciona que, por ejemplo, en los peces de los estanques, y menciona las mojarras azules, pues en este caso es lo mismo. Si hay grandes densidades, y pues, o sea, como dice, están en estanques, si los tienen en grandes densidades, pues van a ser más pequeños. Ajá. Y nunca se reproducen, ¿verdad? Ahí menciona. Muy bien. Sí, Bianca. Bueno, con eso, hasta ahí llegaba mi parte, pero me acababa de decir Yair que no le está cargando el internet, lo sacó de la reunión, de hecho. Entonces no sé si pues yo explico su parte. Pues sí, y a ver cómo le hacemos con su compañero. Adelante. Sí, no sé si ahorita se pueda reincorporar, si no, pues ya, pues que él exponga un artículo, porque sí me mencionó que tiene problemas de conexión. Sí. Bueno, ¿sí? Sí, le escucho. Ah, ok.
Bueno, después, bueno, como ya vimos este ejemplo y hasta esta parte, pues nos menciona, digamos, en las poblaciones de animales y pues también se menciona que esto también pasa en las poblaciones vegetales. Hay una respuesta en la tasa del crecimiento, hay una tasa de crecimiento reducida cuando existen condiciones de competencia por recurso. Bueno, Sí. aquí un ejemplo que nos menciona es el del Trébol. trébol blanco. Ahí no sé Ujú. si- Sí, es es ese. el trébol blanco, em, donde pues en esto sembraron en macetas diferentes densidades de individuos y pues igual se presentó esta relación inversa en la que es pues de la tasa de crecimiento y la densidad poblacional. Cuando había pues una mayor densidad, pues era menor la tasa de crecimiento. Ujú. Que aquí lo podemos ver en este gráfico. Y bueno, pues también para este experimento uno de los parámetros, una de las variables, digamos, fue el peso medio de las plantas y pues este también disminuyó conforme se aumentaba el número de plantas para cada maceta. Y pues también, pues digamos que, no sé si como una conclusión o como pues en una observación, pues es que en los casos en las macetas en las que había una baja densidad, los individuos pues tienen los recursos suficientes para tener sus necesidades de crecimiento. Em, bueno, algo que también mencionaba es que pues cuando se reduce la disponibilidad de recursos, en este caso digamos por la densidad, pues se ven afectados los patrones de asignación de carbono, la morfología y pues sí, la tasa de crecimiento. Es pues lo que se pudo observar, ¿no? Igual con esto de la densidad. También nos menciona otro ejemplo eh, de eucalipto, con brotes de eucalipto en un invernadero. Pero en este caso, pues se les asignaba diferentes cantidades de agua como disponibilidad, digamos. Y pues también pues se hizo esta condición y también que había casos en los que pusieron nada más un individuo por maceta y en otros 16 individuos por maceta, pero con la misma cantidad em, de agua, o sea, sí, Ya. con diferentes cantidades. Y bueno, aquí menciona que pues cuando había una menor disponibilidad de agua, aumentaba la producción de raíces con relación a la producción de hojas. Y pues en las poblaciones donde había los 16 individuos en la maceta, pues digamos el ambiente de la maceta pues se volvió más seco por la distribución que había. Y pues esto también generó que hubiera una menor tasa de crecimiento. Eh, bueno, ya después nos menciona la mortalidad y que con la mortalidad pues aumenta la disponibilidad de los recursos para los individuos que sobreviven y pues esto permite un mayor crecimiento. Bueno, ahí nos menciona otro ejemplo de un ecólogo en Kyoji Yoda, me parece, que plantó semillas de humagón. La verdad no sé qué es, pero bueno, lo menciona ahí. Y pues menciona que tenían una densidad de 100.000 semillas por metro cuadrado. Y pues es mucha densidad, era algo muy denso. Y bueno, conforme fueron creciendo, pues había pues más competencia entre los recursos, fue aumentando esta competencia y pues algunos brotes pues fueron muriendo y pues con esto se fue reduciendo la competencia por recursos, o bueno, una vez que aumentó a tal nivel que ya no había individuos que ya no pudieron sobrevivir a eso, pues estos murieron y pues esto aumentó un poco la disponibilidad de los recursos. Nos menciona que en un mes aproximadamente se redujo digamos, en un metro cuadrado se redujo a 1.000 individuos. Esto pues es mucho comparado con que inició con 100.000 individuos. Em, entonces, pues sí, o sea, la muerte de estos individuos fue lo que ayudó a que aumentara la disponibilidad de los recursos para cada individuo. Entonces, digamos que la, la muerte de los individuos aumentó, perdón, la disponibilidad de recursos aumentó conforme disminuyó la densidad. Y bueno, ya con esto, por último, nos menciona nada más el concepto de autoclarado,
que en esto pues menciona que es cuando se disminuye progresivamente la densidad y el aumento de la biomasa de los individuos sobrevivientes de una población. Así Y pues es. ya, es el último concepto que nos menciona. Hay disminución de individuos, pues es lógico, ¿no? Y por lógica, tenemos más individuos, pues más recursos para los que quedan. Bien, gracias, Bianca. ¿Algo quiere agregar? No, yo creo que sería todo. A ver, vamos a ver el humajón. Es una planta. Por aquí, a ver, déjenme ver, por aquí lo puse. Es esta, miren. Es esta plantita. Es lo que explicó su compañera. Muy bien. Gracias. Bien, vamos, seguimos. Todavía nos quedan 45, 15 minutos. A ver, Abner, Ezequiel, Ordóñez. ¿Sí está Abner? Buenos días, maestra. Buenos días, Abner. Adelante. Yo estoy batallando con mi computadora para poderle compartir internet. No me deja entrar a la clase. No sé si se la puede explicar así o A ver. la siguiente clase lo podemos presentar. No, de una vez. Lo que menos tenemos, chicos, es tiempo. Entonces, a usted le toca, ahorita le arreglamos asunto. Voy a poner la presentación y me va diciendo que le toca el 5. Y está cortito. A ver, Abner. Sí, Dígame. ¿mande? Sí, adelante. Está muy ¿No me iba a decir algo? Sí, que empiece, perdón. Sí, adelante. El tema es la competencia interespecífica que puede reducir la reproducción en alguna población. Ajá. Y en este tema nos habló de la fecundidad de algunas poblaciones. En este caso nos habló un poco de la foca en Groenlandia, que esta, en su caso, la edad específica de este género no es necesariamente un tiempo, sino se relaciona con su peso. Al alcanzar 120 kilogramos, creo, estoy seguro el peso, es el peso corporal lo que lo hace ser una hembra madura para lograr tener crías, y esto a su vez hace que la fertilidad de las focas, a medida de la cantidad de estas, logre depender de la densidad y guarda una relación inversa con la que la población reduce al año anterior, como lo vemos en la tabla esa. En la gráfica. En la gráfica, perdón. Aquí, a ver, chicos, importante, dice, cuando la densidad poblacional es baja, la hembra alcanza este peso, 120 kilogramos, a una edad temprana. Por ahí menciona a los 2 años ya es reproductiva, ¿no? Pero si hay una cantidad de densidad muy alta, pues esta madurez no la alcanza, ¿no? Entonces aquí se ve, aquí se aumenta la población de 2 años, miren, aquí aumenta 2.8 por 10 a la 6, pues aquí su madurez disminuye, ¿no? Sí, aquí si mi población es baja, pues su madurez la alcanza. Aquí en cuanto a la densidad corporal, densidad de población, lo mismo, aumenta la densidad. Aquí lo mismo, si la densidad es baja, la edad que alcanza la madurez es menor, ¿no? Si la densidad, el número de individuos en mi población es mayor aquí, de la población de focas, pues aquí la edad pues se retarda, ¿no? Entonces tiene que ver aquí por el número de individuos. Muy bien. Adelante, en el siguiente. En el caso de los vegetales también habla de que dependiendo de la cantidad o la densidad de la población, la cantidad de granos que produce cada una
se reduce notablemente cuando la densidad de la misma población es aumentada. El ejemplo que pone, ¿cuál es? Es la salicornia europea. Sí, primero es el maíz, ¿no? Maíz. Aquí si se siembra una densidad alta, pues el número de el número de granos por mazorca menciona ahí es menor, ¿no? La cantidad de granos que produce la planta pues va a ser menor. Y en caso de la salicornia, que es una especie de las marismas salinas, ¿qué dice de esta especie? ¿O qué vemos aquí en esta gráfica? Perdón, maestro, ¿me podría repetir la pregunta? Se me cortó el internet. A ver, ¿qué pasa con salicornia europea? Bueno, aquí, gráfica, es una especie de las marismas. Y bueno, aquí se aumenta la densidad de plantas. Dice aquí el número de semillas por plantas, pues disminuye, ¿no? Aquí lo vemos. Aquí, si una densidad baja, pues tiene más número de semillas. Y aquí se aumenta la densidad hasta 6,000 plantas. Aquí 6,000, aquí 10,000 plantas, pues disminuye. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas aquí. No. ¿Algo que quiera agregar? Aunque ya se fue. Les va el internet. Bueno. Correcto. Disculpe, maestra, es que Sí, no hay alcancé a problema. contestarle, pero ya es todo por mi parte. Sí, bien, gracias. 11:06. A ver, Mariana, sí, no hay problema. Mariana, sí está por ahí. Mariana. Sí, profesora, aquí estoy. Nada más que estoy teniendo problema con mi tab. ¿Sí puedo exponer en la siguiente clase, por favor? A ver, ¿sí hizo su presentación, Mariana? Bueno, hice un mapa. Es lo que me interesaba. Hicieran un mapa. A ver, ¿cómo le hacemos? Porque mire, estamos... Si no, sí, en la siguiente clase expongo sin falta, profesora, por favor. Bueno, a ver, 7. Vamos con el 7. El 7 es la dispersión. Vamos a ponerle pendiente a su compañera. Eduardo Rojas Díaz, Jesús Eduardo. Eduardo. Sí, buenos días, maestra. Adelante, Eduardo. Pues, ¿qué tema dice que me tocó? ¿El 7? Sí. Pues es que le hice del 6. Bueno, entonces explique el 6. Y su compañera que explique el 7. A ver. Bueno, sí, igual hice un mapa, una página. Sí, pero sí. No sé si la pueda, Es lo que me interesa. Ajá. A ver, no sé adelante. si la puedo decir porque aquí me aparece un letrero que la calidad es deficiente de la red, entonces, pero ¿se lo puedo explicar así o...? A ver. Miren, para creerles quiero que suban ese trabajo en PDF. Por favor. A ver, vamos entonces con el 7. 6. 7. A ver, no, el 6 me dijo que iba a explicar usted, ¿verdad? Sí. A ver, el 6. ¿Qué dice el 6? Bueno, pues el 6 habla sobre cómo afecta a la población el hecho de que ya llegue a cierta densidad. Porque conforme aumenta el número de individuos en una población, el espacio vital individual se hace más escaso. Entonces aumentan las interacciones agresivas entre los individuos. Así es. Y no sé si ha ido a algún viaje generacional, eso también pasa. Al final, sí, sobre todo el viaje de 15 días, salimos todos peleados. Sí,
Bueno, entonces se hacen más agresivas las interacciones entre los individuos y la teoría propone ay, perdón, se me fue. La teoría propone que esto causa estrés, entonces la población pues al final va a resultar muy afectada porque va a haber muchos efectos químicos que incluso liberan feromonas que son como hormonas exógenas que actúan en el comportamiento o función fisiológica de otros individuos. Sí. Por ejemplo, aquí propone, hace un ejemplo de un estudio que se hizo en ratas, que de hecho esa es mi imagen, pero la verdad sí está un poco escueta. Es este ratoncillo. Ajá. Sí lo voy a No, subir. Lo voy a subir eso Ajá. A ver, ¿qué dice? Sí, pues se separan a dos grupos, un grupo de una población de roedores con densidad baja y un grupo de población de roedores con densidad alta. Y pues ahí ven su comportamiento y al final se vio que la orina, así lo marca la orina que se desechaba en la población con densidad alta, se colocaba en una jaula de una población menor, de roedores de menor edad. Y eso tenía un efecto negativo porque hacía su crecimiento, así lo entendí, más lento. Entonces al final se comprobó que la densidad se regula, ¿cómo se dice? Sí, de manera fisiológica, porque los individuos salían incluso más propensos a enfermedades. Así es. A ver. Y también, por ejemplo, las hembras, las interacciones entre las mismas hembras que estaban esperando crías, tenían efectos negativos porque la lactancia no se producía de manera correcta y aumentaba la mortalidad incluso antes de nacer de los individuos. A ver, en el último ejemplo, un grupo de ratones vivía en alta densidad y otro de baja, entonces aquí hicieron como un experimento, ¿no? Absorbieron con papel filtro la orina de las hembras en ambas poblaciones, se colocó experimentalmente donde tenían hembras confinadas jóvenes, ¿no? Los resultados fueron que la exposición de la orina de la población de alta densidad demoró la pubertad de las hembras jóvenes. Y en caso de donde tenían en la jaula con baja con el papel orina de la orina donde tenía menor densidad, pues sucedió lo contrario, ¿no? Ahí se adelantó la pubertad. Muy bien. A ver, por último, 3 características de las hipótesis sobre la regulación de la población de los animales. ¿Cuáles serían? Ya lo dijo. 1, alteraciones hormonales. ¿Qué más? Pues también menciona que incluso su sistema inmune puede hacerse más vulnerable a enfermedades. Sí, el sistema inmune se debilita, se reduce el crecimiento, se restringen las funciones reproductivas, se retrasa la actividad sexual, incrementa la vulnerabilidad a enfermedades, ¿no? Muy bien. ¿Qué parámetros poblacionales influyen en la competencia interespecífica? Es intra, estamos hablando de intra, ahí me equivoqué. ¿En qué parámetros afecta la competencia intraespecífica? ¿En qué parámetros? De una población. ¿En qué afectaría esta competencia? ¿En qué parámetros afecta? Que ya lo estamos repitiendo. En la natalidad, la sobrevivencia, la mortalidad, la reproducción, en todos estos factores afectan, ¿no? Y bueno, ahí, ¿cómo afecta la competencia intraespecífica a la fecundidad? Ya lo mencionó, por decir, las hembras lactantes, pues no lactan a sus crías. ¿Qué más? Se retrasa la reproducción, ¿no? Como el ejemplo que vimos de los ratoncitos. ¿Cómo influye la densidad de la población en la conducta de los individuos? Pues aquí lo vemos, ¿no? Se vuelven más agresivos. Esto lo mencionó usted al principio.
se aumentan los contactos agresivos, como los viajes de estudio, mencionó usted. ¿A qué conduce el estrés cuando causado por la alta densidad en una población? ¿A qué conduce el estrés? Pues a todos esos efectos negativos. Bueno, conduce a alteraciones hormonales que reducen el crecimiento, restringen la función reproductiva, retrasan la actividad sexual, inhiben el sistema inmunológico, incrementan la vulnerabilidad a las enfermedades y también los parásitos. Y aquí termina. Bueno, chicos, por favor. Bueno, Eduardo, se queda su compañera Mariana, entonces el 11-7 lo da usted. Los demás, la próxima clase, el miércoles, nos vemos, jóvenes, y preparen su hojita, de preferencia mapas conceptuales, es más rápido y más breve. Profesora, antes de que se desconecte, lo que pasa es que a una compañera y a mí nos toca exponer el siguiente tema, metapoblaciones, y creo que no está el archivo, el PDF de ese capítulo, entonces queríamos ver si lo podía subir, por favor. A ver, mire, metapoblaciones todavía no lo vamos a ver, de hecho el tema que sigue, ay, les va a tocar otra vez, ni modo. El tema que sigue es competencia interespecífica, ni modo, les va a tocar a ustedes otra vez, quinto 12. En metapoblaciones lo puse en la unidad 4, pues sí, es el tema 12. Wow. Sí, maestra, es que el tema 12 no está en los archivos del grupo que vamos a exponer, el grupo 1, y nosotros queremos empezar a prepararlo ya. No, híjoles, ¿cómo le haré? Sí, no, es que ese tema lo vamos a ver, miren, no lo preví aquí, ese tema lo vamos a ver en la unidad 4. Le va a tocar, ni modo, chicos, quinto 2 va a tener que trabajar otra vez. Bueno, pues ya no, le no toca. pasa nada, con nosotros no pasa nada. Sí, Carlos. No digo que no pasa nada, o sea que si es hasta la unidad 4, pues no hay ningún problema, hay mucho tiempo, me imagino, por medio. Sí, no, el 12 toca hasta la unidad 4. Sí. El 13 es el que sigue competencia interespecífica. Ni modo, quinto o 2, los voy a sacrificar otra vez, por favor. Preparen mapa conceptual, de preferencia, por ahí, le cambié, jóvenes, porque algunos de ustedes entregaron unos mapas muy bonitos, entonces, y por ahí su creatividad. Y adelante, nos vemos en la próxima clase, jóvenes, miércoles, que ya son las 12:03. Gracias. Enrique, ¿quiere comentar algo? ¿No? Maestra. Sí, ¿quién? Solo algo. Alan. Sí. El viernes pasado el examen acababa a las 10:30 y creo que como a las 10 se me cortó el internet y ya no regresó. O creo que desde antes, ya no me acuerdo. Bueno, el chiste es que como se quedó cargado, lo respondí todo, pero no podía mover mi laptop a otro lugar con internet para poder enviarlo, porque a mi laptop no le funciona la batería. Entonces, no sé si checó los mensajes que le envié el PDF con las capturas. Fin de semana estoy en otro espacio, chicos. Se lo envié ese mismo día, como 15 minutos después. A ver si lo pudo subir. Si no, va a tener que volver a hacerlo. Sí, le tomé capturas a todas las partes. Y pues ahí tiene, en la captura incluye la hora. Bueno. Entonces lo checaré. Está un poquito borroso, pero sí se alcanza a leer todo. Bueno, espero que no me engañen. Está bien, chicos. Nos vemos el miércoles. Profesora, ¿cuándo? A ver, ¿quién? ¿Carla? Perdón. Sí, ¿cuándo sería la siguiente evaluación? La siguiente evaluación, pues hasta que veamos el 11.1, el 11.13 y el 11.15. O sea que todavía falta. ¿Ya la quiere tener, Carla?
Ay, no, no. Gracias. Sí, no, vamos a evaluar cada 3 temas para que ya no sea, y ya en hora de clase. Entonces, pues ahorita es el 11.1, 11 es intraespecífica, después sigue la competencia, que es la interacción interespecífica, y por último, parasitismo y mutualismo hasta el 15, o sea que todavía falta. Como esta semana, como la próxima semana, yo creo estaremos evaluando, si no hasta la otra, Carla. Ah, sí, profa, pero evaluaciones continuas. ¿Tampoco? Continuas. No, continua la siguiente clase no, sería el viernes, que veamos la competencia interespecífica. Pero no se preocupe. Y ya sirve que ya no se encuadros ni llenan formatos, más rápido. Muy bien. ¿Algo más? Que ya les robé 6 minutos y tienen clase. Yo, profesora, disculpe. A ver, ¿tienen clase, Sí. jóvenes? No, entonces corten, si no después los maestros se me ponen intensos por robarles el tiempo, chicos. Mejor si él mándeme un recado, por favor, en el chat. Yo le Sí, mandé sí, mensaje en el chat de Teams, profa. Bueno, voy a checarlo. Por favor, chicos, es que sí es el tiempo de sus maestros y se ponen intensos igual que yo si me roban el tiempo. Por favor, comprendan, chicos. Disculpen. Sí, es que